Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Ya, Vamos a hoy día compartir una pequeña parte de un tema que es más largo, en realidad, pero que em, hace tiempo atrás, cuando me invitaron a participar con ustedes, yo lo presenté. Entonces, no quería volver a presentar la primera parte nuevamente. Quizás no se van a acordar de la primera parte, pero la primera parte tenía que ver con el poder del Evangelio. Entonces, eh, esta segunda parte de ese tema tiene que ver con la santificación. Entonces, como les decía, hermanos, este es como la segunda parte de un tema que, que compartí hace años atrás con unos hermanos en la iglesia de Talca, donde me invitaron a predicar. Y la primera parte yo la compartí hace tiempo atrás, como les mencionaba con ustedes, que trata del poder del Evangelio, ¿no? De cuál es realmente lo que el Evangelio logra hacer por cada uno de nosotros. Y qué es lo que realmente busca el compartir el Evangelio o el poder que el Evangelio tiene con la vida, en la vida de cada persona. En fin, hoy día, esta noche quería compartir la segunda parte, como les decía, que tiene que ver con la santificación. Y quiero invitarles a buscar en sus Biblias, también va a estar proyectado si el texto, em, que está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. El apóstol Pablo nos señala en este texto eh, algo sumamente importante. Dice la cita, que está proyectada, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Este texto lo usábamos también la vez anterior que me invitaron, cuando estuvimos hablando si realmente la verdad importa, ¿no? Que hacíamos hincapié en cuán importante es la verdad en el proceso de la salvación. Pues de la misma manera, Pablo nos señala que la salvación para la cual Dios nos ha escogido, ¿cierto? Desde el principio, es mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, de aquí que es importante el tema de la santificación, porque está conectado directamente con el tema de la salvación, ¿sí? Y primero que todo, eh, lo que acá se nos señala, ¿cierto? Es este punto que les acabo de mencionar, que la salvación es mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pero antes de ir directamente a en qué aborda en sí la santificación, vamos a ver un poco de una historia bíblica que es bien conocida, que nos va a mostrar lo que no es la santificación, ¿sí? Vamos a ver primero lo que no es la santificación para luego entender y abordar lo que sí es la santificación. El relato bíblico se encuentra en Números 16 y es la rebelión de Coré, ¿sí? Allí nosotros encontramos, ¿cierto? Vamos a leer solamente los primeros versículos. Allí encontramos un ejemplo, para mí por lo menos un ejemplo bastante claro en relación a lo que no es la santificación bíblica. Dice en Números capítulos 16, versículos del 1 al 3, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Aquí hay una disputa, es una historia conocida, pero aquí hay una disputa
Y esta disputa enfrenta, ¿cierto?, a dos grupos, ¿no? Por un lado, Moisés y Aarón, y por otro lado, Coré, Datán, Abiram, On y 250 príncipes, ¿cierto?, de Israel, príncipes de la congregación. No eran cualquier persona, eran los del consejo, ¿sí? Eran varones de renombre, dice la palabra. Por lo tanto, eran, ante el resto del pueblo, eran dos grupos influyentes. Pero aquí hay una declaración, ¿cierto?, de Coré y su séquito, donde dice, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Pregunto, hermanos, esta declaración de santidad que señalaba Coré, ¿era cierta? Ese pueblo de Israel, esa representación que hace Coré, basta ya de vosotros porque toda la nación, todo Israel es santo y toda la congregación es santa y en medio de todos ellos está Jehová. Pregunto, ¿esa aseveración era cierta o no era cierta? ¿Era ese pueblo de Israel un pueblo santo y que Jehová estaba en medio de ellos? Si nosotros vamos 2 capítulos atrás, en Números 14, encontramos que la aseveración que hace Coré es totalmente falsa. Que sonaba bonito. Toda esta congregación es santa, toda esta congregación, Jehová está en medio de todos ellos. 2 capítulos más atrás, en el capítulo 14, se nos narra, ¿cierto? El momento en que los espías habían visitado la tierra de Canaán y habían traído el informe de que la tierra, ¿cierto?, era buena, fluía leche y miel, pero el pueblo rechazó ese informe de eh, Josué y Caleb. Y Dios había sentenciado a esa congregación, a los mayores, ¿cierto?, de 20 años, los había sentenciado a la muerte. Les había señalado que no iban a entrar en la Canaán, que iban a vagar 40 años por el desierto y que allí iban a quedar sus cuerpos muertos. Y solamente sus hijos, los que ellos habían dicho que iban a ser presa de estos gigantes, presa de estos, ¿cierto?, habitantes de Canaán, solamente ellos iban a heredar la tierra, además de Josué y Caleb. Por lo tanto, lo que luego señala Coré, Datán, toda esta congregación es santa y en medio de ello está Jehová, no tenía asidero. Ellos sabían que ya estaban condenados a la muerte. Sabían que ya habían colmado la paciencia del Señor y el Señor había dado, ¿cierto?, una sentencia sobre ellos. Por lo tanto, aquí hay un ejemplo de una falsa santificación, una falsa pretensión de santidad. Creer que simplemente porque se es parte del pueblo, en este caso de Israel, eran santos, que simplemente porque estaban en medio del pueblo, Jehová también estaba con todos. Y nosotros hoy día podemos cometer el mismo error de creer que la santificación simplemente se logra o se obtiene porque estamos en la iglesia, ¿sí? Porque estamos participando en las actividades de la iglesia. La santificación tiene que ver con algo mucho más profundo que eso, que es ser parte, que es participar, que tiene que ver con algo mucho más profundo que eso, y es lo que nosotros vamos a compartir hoy día. ¿Sí? ¿Y por qué lo vamos a compartir? Porque como decíamos hace un rato atrás, la santificación tiene que ver con la salvación, el texto que leíamos del apóstol Pablo. La sierva del Señor en el libro, o más bien en el devocional Recibiréis Poder, página 68, dice lo siguiente: necesitamos establecer la diferencia entre la santificación falsa y la genuina. La santificación no es meramente profesar y enseñar la palabra de Dios, sino vivir conforme a su voluntad. Mire qué importante, porque aquí ya la sierva del Señor, en este devocional, traza una línea sumamente clara, señalando qué es la verdadera santificación. No es meramente profesar, no es meramente enseñar la palabra de Dios, sino que es vivir conforme a ella. ¿Qué es lo que hacía Coré?
Datán y Abiram y todo el séquito, ellos solamente profesaban que eran pueblo de Dios, solamente señalaban que Dios estaba con ellos y por lo tanto ellos eran santos. Sin embargo, en la práctica, ellos no vivían conforme a la voluntad de Dios, se rebelaban contra ella y Dios ya los había, ¿cierto?, condenado a morir en el desierto. Por lo tanto, aquí es un punto importante que nosotros debemos considerar, porque nosotros estamos llamados, hermanos, a la santificación. Estamos llamados a experimentar día a día, tomado de Cristo, solamente por la gracia de Cristo, a experimentar una transformación total de nuestra vida. En qué consiste esta transformación? Como dice la parte final de la cita, vivir conforme a la voluntad de Dios. Vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿qué más nos dice la sierva del Señor en relación a esto? La santificación bíblica, dice en Exaltada a Jesús, página 146, que es otro devocional, la santificación bíblica no es la santificación de hoy. Y ahora describe cómo es la santificación actual, la cual no anhela escudriñar las escrituras, sino que confía en los buenos sentimientos e impulsos antes que buscar la verdad como un tesoro escondido. Aquí ya tenemos otra arista que nos ayuda a comprender en qué consiste la verdadera santificación. La verdadera santificación, por contraste, ¿no? Sí busca escudriñar la escritura y no confía en los buenos sentimientos, en los impulsos, sino que confía en la verdad. La falsa santificación, como le dice allí, no anhela escudriñar las escrituras. Se guía más por los buenos sentimientos, las buenas intenciones, los buenos impulsos, ¿cierto? Antes de que pueda cimentarse en una así dice el Señor. Y esto nosotros podemos, ¿cierto?, hacer una conexión con el tema que les compartí la última vez. ¿La verdad importa o no importa? Aquí, claramente, en el proceso de santificación, la verdad es vital. Pero hoy día, dice la sierva del Señor, se habla de santificación sin buscar en la Escritura, sin anhelar la palabra de Dios, sin escudriñar la palabra de Dios profundamente para entender, como dice el apóstol Pablo en el libro Romanos, cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Termina diciendo la cita, la santificación bíblica es conocer los requerimientos de Dios y obedecerlos, ¿cierto? Vivir de acuerdo a la palabra de Dios. La luz que voy recibiendo cuando estudio la palabra de Dios, cuando entro en comunión con el Señor, como el Señor me va hablando a través de su palabra, el Espíritu va impresionando mi mente, bueno, esa luz que voy recibiendo es mi deber ir caminando en ella. Y de esa manera el Espíritu Santo, como dice cierto la sierva del Señor, a través de la Escritura, me muestra el error y lo expulsa del alma. Pero necesita el Espíritu Santo trabajar y siempre lo hace de esta manera en conexión con la palabra viva, con la palabra de Dios. No hay otra manera. Es muy peligroso basar, ¿cierto?, mi experiencia espiritual en simplemente buenos sentimientos o en simples buenas intenciones, hermanos. Porque nosotros encontramos relatos bíblicos donde supuestamente se hicieron cosas con buenas intenciones. Usted puede encontrar en el libro de Samuel, eh, primera de Samuel 15, si no me equivoco, cuando Saúl es desechado. Dios le manda a destruir todo Amalek, no dejar nada, no perdonar a nadie, ni los animales, ni los ancianos, ni los niños. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Saúl guarda de los mejores animales y toma vivo al rey de Amalek. Y luego Samuel le pregunta, ¿hiciste lo que Jehová te pidió? Sí, sí lo hice. Y entonces, ¿por qué yo escucho balido de vacas? ¿Por qué escucho? Ah, es que guardamos estos animales para traerlos y sacrificarlos a Jehová. Pareciera una buena intención. Pero la respuesta de Samuel es, ¿qué es más importante, los sacrificios o que se obedezca la palabra? Ciertamente que se obedezca la palabra. Entonces,
Una buena intención, un buen propósito, no puede estar por sobre la obediencia a la palabra de Dios. La verdadera santificación, la santificación bíblica, es conocer los requerimientos de Dios y obedecerlos. ¿Sí? Ahora, miren qué interesante lo que nos dice el pastor Fernando Canales en este interesante libro, cortito pero muy interesante, Adventismo Secular, en la página 31. Dice, la búsqueda de la verdad bíblica y la comprensión teológica como parte de nuestras vidas cristianas se han desvanecido. Y hace esta pregunta interesante: ¿dónde están los jóvenes y ancianos que se reúnen juntos para estudiar la Biblia porque desean conocer la verdad? Y termina señalando, hay algunos, pero no son la norma, sino la excepción. Y luego dice, hay más canto y conciertos que estudios serios de la Biblia, ya sea personal o congregacional. Los tambores están reemplazando a la Biblia y el espíritu de profecía como instrumentos ministeriales. Lamentablemente, y no es solamente una comprensión, una visión, un entendimiento que tiene el pastor Fernando Canales respecto de esto. Nosotros podemos encontrar otros importantes pastores como el pastor Adolfo Suárez, que en un sermón en el año 2019 que se llama Identidad, él plantea este mismo aspecto, y otros como el pastor Alberto Tim, ¿cierto? Que creó este o escribió este artículo, ¿no? En la revista Adventista de julio de 2003, donde dice lo siguiente: la superficialidad actual en el conocimiento de las escrituras ha contribuido más que ninguna otra cosa a la pérdida de la conciencia profético-doctrinal de nuestra denominación. En consecuencia, dice él, los sermones predicados en muchas de nuestras iglesias se han vuelto más superficiales, sustituyendo en gran medida el contenido doctrinal de la Biblia por las experiencias personales del propio predicador. ¿Cómo nosotros es que podemos conseguir o encaminarnos en búsqueda de una verdadera santificación? Decía la sierva del Señor, no es meramente profesar, no es meramente enseñar, es vivir en obediencia a la palabra de Dios. La falsa santificación no anhela escudriñar la palabra de Dios. Por contraste, la verdadera santificación lo que desea es buscar en la palabra de Dios, en la palabra inspirada, los elementos que le permitan vivir una vida de obediencia. Pero, dice el pastor Alberto Tim, dice el pastor Fernando Canales, ¿cierto? Esta realidad hoy día es poco experimentada dentro de la iglesia. Hay poco deseo de estudiar la palabra de Dios en profundidad. Más el pastor Tim hace una aseveración eh, señalando que los sermones hoy día, ¿cierto?, se han vuelto más un relato de historias personales que de estudios del texto bíblico en sí. Y es una apreciación que también que es muy similar a la que señala el pastor Adolfo Suárez en el sermón Identidad. Ahora bien, ya vimos qué es la falsa santificación, vimos un ejemplo bíblico: decir, profesar que simplemente se es santo porque es parte del pueblo, cuando Dios había dicho que el pueblo ese ya estaba condenado, porque no había obedecido su palabra, porque no había ejercido fe, porque no habían creído en su palabra. Hemos visto qué es lo que dice Elena de White en dos citas, ¿cierto?, en relación a la falsa santificación en contraste con la verdadera, y hemos visto dos pastores, importantes teólogos, ¿cierto?, de acá de Sudamérica, en relación a qué está pasando hoy día con el tema del escudriñar profundamente la palabra como un medio de poder encontrar la verdad y poder, ¿cierto?, vivir esta experiencia real de santificación. Vamos a ver qué nos dice la Biblia ahora, ¿sí? ¿Qué nos dice la Biblia en relación a qué es la santificación y cómo podemos alcanzarla? Vamos a leer algunos textos. No sé si me pueden ayudar con la lectura de Juan 17:17, Segunda de Tesalonicenses 2:13, Juan 16:13 y Salmos 119, 142. Si ustedes me pueden ayudar, vamos a poder andar eh, más ágilmente por estos textos bíblicos. El primer texto es conocido, ¿no? Juan 17:17, yo creo que hasta de memoria lo podríamos señalar. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Muchas gracias, hermana.
Juan 17, 17 nos dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿qué nos está diciendo este texto? Este texto, ¿cierto? Nos dice que somos santificados por medio de la palabra. Somos santificados por medio de la palabra de Dios, que es algo, ¿cierto?, que ya habíamos visto con los textos que habíamos leído de la sierva del Señor y con un poco las referencias que nos hacían los pastores en sus escritos, ¿no? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y versículo 13. ¿Hay alguien que lo tenga? Leo Sí, por favor, gracias. eh, el texto que nombraste delante, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Muchas gracias. Entonces, de Tesalonicenses, Pablo nos dice que somos santificados por el Espíritu Santo y por la fe en la verdad. Ahora, ¿qué nos dice Juan 16, 13? Que también es un texto conocido. Juan capítulo 16, si hay alguien lo tiene, lo puede leer. Si yo lo encuentro primero, lo voy a ¿Lo leer luego. leo? Sí, por 16:13 favor. dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muchas gracias, Juan Carlos. Miren cómo vamos conectando cada uno de los textos. Somos santificados en la palabra de Dios, a través, ¿cierto?, de la obra del Espíritu Santo, nos dice Pablo en Tesalonicenses. Porque es el Espíritu Santo quien nos guía a la verdad. Y Salmo 119, 142 nos dice que la ley de Dios, ¿cierto?, es la verdad. Somos santificados en la palabra de Dios a través o mediante el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Y el Espíritu Santo, que hace, nos guía a la verdad. Y esta verdad es, ¿cierto? Dice Salmo 119, la ley de Dios es parte de esta verdad, es la verdad, ¿no? Ahora, miren lo que dice el conflicto de los siglos respecto de esto. Conflicto de los siglos, página 523, conecta todo esto y nos presenta algo sumamente clarificador, la sierva del Señor. Dice, por la palabra y el Espíritu de Dios quedan de manifiesto ante los hombres los grandes principios de justicia encerrados en la ley divina. Y ya que la ley de Dios es santa, justa y buena, un trasunto de la perfección divina, resulta que el carácter formado por la obediencia a esa ley será santo. Cristo es el ejemplo perfecto de semejante carácter. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Y miren cómo termina esta cita. Esto es lo que la Biblia llama santificación. ¿Qué nos decía lo que leímos hace un rato? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El es- Somos santificados a través de la palabra, somos santificados mediante el Espíritu y la fe en la verdad. Dice el Espíritu Santo que nos guía a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Dice, Salmo, ¿cierto? El salmista dice que tu ley es la verdad. Y la sierva del Señor amplía esto y nos hace mención a que un carácter formado por la obediencia a esa ley es santo. Ahora, ¿es esto posible? Cristo es el ejemplo perfecto de semejante carácter. Pero no solamente dice que Cristo es el ejemplo perfecto, sino que dice que los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él. ¿Y a qué se refiere? Ella lo explica. ¿Qué se refiere semejante? Adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Un carácter que esté en armonía con la santa ley de Dios. Y a eso es lo que la Biblia le llama santificación.
Por eso les mencionaba que este tema es la segunda parte del tema anterior, que se llama el poder del Evangelio, porque allí explicábamos, ¿cierto?, cuál es la obra que hace realmente el Evangelio en la vida del creyente. Y este tema complementa esto porque nos muestra realmente qué es lo que es la santificación. Y como lo dice la sierva del Señor, es adquirir un carácter conforme a la ley de Dios. ¿Sí? Adquirir un carácter conforme a la ley de Dios. Así como Cristo lo hizo y es ejemplo para nosotros, nosotros podemos alcanzar este mismo carácter. ¿Cómo? No por nuestros esfuerzos, no porque nos propongamos día a día hacer esto, sino por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. La gracia que nos es ofrecida abundantemente. Esa gracia es un poder transformador. Es un agente que va a poner enemistad entre nosotros y el pecado y nos va a permitir vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo podemos alcanzar esta santificación? Vamos nuevamente a la Escritura. Juan 17, 19. Y es interesante lo que nos dice la palabra de Dios, porque aquí en Juan capítulo 17 nosotros vemos, ¿cierto?, la oración de Jesús por sus discípulos. Y Juan 17, versículo 19, dice, y por ellos, dice Cristo, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos estén santificados. ¿Cómo? Santificados en la verdad. Juan 17, 19 nos dice que Cristo, Jesús, es nuestro modelo de santificación. ¿Sí? Jesús dice, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados. ¿Sí? Ahora, Cristo es nuestro modelo de santificación. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 22, nos dice algo bastante interesante también. No sé si hay alguien que ya lo haya encontrado y quiera leerlo. ¿Lo leo? Por favor, hermano. Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Muchas gracias, hermana. En el Evangelio de Juan, Cristo se presenta o se muestra o se da a conocer, ¿cierto?, como nuestro modelo de santificación, ¿cierto? Para que ellos sean santificados también, ¿cierto?, en la verdad. Y el apóstol Pedro, en su carta, nos dice que la purificación de nuestras vidas se desarrolla, ¿cómo? En la obediencia, Obediencia. en la obediencia. Decía el texto, ¿cierto? Para que habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad. La purificación de nuestra vida, la santificación de nuestra vida se desarrolla en obediencia. No puede haber santificación en desobediencia. No, no es compatible, porque la santificación es una experiencia en la cual mi vida es puesta en armonía con la santa ley de Dios. ¿Sí? Ahora, segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7 y versículo 1, perdón, dice, así que, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Que debemos perfeccionar nuestra vida en santidad. ¿Sí? Nuestro modelo de santificación es Cristo. La purificación de nuestra vida o nuestra santificación se desarrolla en obediencia a la verdad. Y nuestra vida se va perfeccionando a través, ¿cierto?, de la santidad. Ahora, ¿qué nos dice la sierva del Señor? ¿Sí? Porque esta es la forma en que nosotros vamos a ir, ¿cierto?, comprendiendo la santificación y cómo alcanzarla. La sierva del Señor nos dice en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 114-115, lo siguiente. Tal es la santificación bíblica. No es simplemente ostentación u obra exterior.
Es la santificación recibida ¿cómo? Por el conducto de la verdad. Es la verdad recibida en el corazón y puesta en práctica en la vida. Eso es santificación bíblica. Poner en práctica la verdad que estamos recibiendo. Un sentimiento agradable de íntima satisfacción no es evidencia de santificación, dice la sierva del Señor. Que yo vaya a la iglesia y me sienta bien, sienta que el culto ha sido lindo, eso no es evidencia de santificación. No hay santificación bíblica para los que desechan una parte de la verdad. La santificación está conectada directamente con la verdad. Voy santificándome cuando la palabra de Dios está haciendo eco en mi corazón, en mi mente, y yo la estoy llevando a la práctica no por mi fuerza, sino por la gracia de Cristo que está obrando en mí. Y esta gracia de Cristo obrando en mí me va a permitir hacer qué? Me va a permitir tener un carácter de acuerdo a la ley de Dios, siguiendo el ejemplo de santificación que era, que era Cristo. Cristo era el ejemplo perfecto de una vida en armonía con la ley de Dios. Y dice que nosotros como sus discípulos podemos alcanzar esa norma por la gracia de Cristo obrando en nuestra vida. Terminaba la cita, ¿cierto? Que les estoy recordando. Eso es santificación bíblica. Ahora, esta cita es muy hermosa. Palabras de vida del Gran Maestro, página 253, nos dice lo siguiente. Cuando nos sometemos a Cristo, miren que cómo empieza esta cita. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a él. Vivimos su vida. Y miren cómo termina. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. A mí esta cita me trae a la mente, ¿cierto? El relato de Cristo de la parábola de las bodas. Cuando el rey le pregunta, ¿y tú cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Bueno, estar vestido de bodas es estar vestido con el manto de su justicia. ¿Y cuando yo estoy vestido con el manto de su justicia? Cuando me someto a Cristo. Y entonces el Espíritu Santo va obrando en mí y mi corazón se une con su corazón, mi voluntad se fusiona con su voluntad, mi mente llega a ser una con su mente, mis pensamientos están sujetos a Cristo. Y entonces, así como Cristo es el ejemplo perfecto de santificación porque su carácter, su vida se conformó a la ley de Dios, entonces yo puedo llegar a vivir también esa vida y a estar vestidos, y a estar vestido con la justicia de Cristo. Ahora, un ejemplo en la Biblia de santificación es Enoc. La Biblia, ¿cierto?, habla cortito acerca de Enoc, pero la sierva del Señor dice unas cosas muy interesantes acerca de esto. Eh, Porque santificación es reflejar el carácter de Dios. A través, ¿cierto?, la ley es un asunto de su carácter. Cuando yo puedo guardar esa ley, mi vida se ajusta a esa ley por la gracia de Dios, entonces yo estoy teniendo una vida de santificación vestido de la justicia de Cristo y estoy reflejando el carácter de Dios. Enoc, dice la Revista General, 5 de diciembre de 1912, Enoc tuvo al Señor siempre ante sí, caminó con Dios, hizo de Cristo su compañero permanente. Estaba en el mundo, realizó las tareas del mundo, pero estuvo siempre bajo la influencia de Jesús, reflejó el carácter de Cristo. Su asociación diaria con Cristo lo transformó a la imagen de aquel con quien se había relacionado tan estrechamente, y miren cómo termina la cita. En esto consiste la santificación genuina. ¿En qué consiste la santificación genuina? En reflejar el carácter de Cristo. ¿Cómo puedo reflejar el carácter de Cristo? Haciendo a Cristo mi compañero permanente. Yendo a la Escritura para conocer la palabra de Dios, para recibir la palabra y esta palabra sea implantada con poder en mi vida.
para que el Espíritu Santo pueda despertar mi mente adormecida, para que pueda guiarme a través de su palabra y mostrarme el error, como dice el deseado de toda la gente, y expulsarlo del alma. Y entonces yo voy creciendo de gloria en gloria, de carácter en carácter, como dice la sierva del Señor, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En esto consiste la santificación, hermanos. Esta es la verdadera santificación. A esta santificación en la que nosotros somos llamados a vivir una vida en obediencia completa a la palabra de Dios. Pero hoy día, como dice la sierva del Señor, no se habla de esta santificación. Se pone, ¿cierto?, los sentimientos, las buenas intenciones como norma. Si lo hizo con buena intención, bueno, es aceptable. Si tenía un buen deseo, bien, es aceptable. Pero la santificación bíblica no tiene que ver con eso. Dios va a venir a buscar un pueblo no que tuvo simplemente buenas intenciones, sino un pueblo que se santificó en la verdad. La sierva del Señor, hay una cita que nos dice que muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel van a ser desechados. ¿Por qué? Porque no fueron santificados por esa verdad. Profesaron creer el mensaje, pero ese mensaje no hizo transformación de su vida. No lo guió paso a paso, de gloria en gloria, de carácter en carácter, a desarrollar una vida semejante a la de Cristo a través de la obediencia a su ley, por obra y gracia del Espíritu Santo. Miren, y vuelvo a retomar esto. Job, perdón, Enoc reflejó el carácter de Cristo, fue transformado a la imagen de Cristo. En esto consiste la santificación. Y mire lo que dice Palabra de Vida del Gran Maestro. Esta cita yo sé que la conoce. Cristo, ¿qué espera? Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea reproducido perfectamente en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarnos como suyos. ¿Qué está esperando el Señor de su iglesia? ¿Qué está esperando el Señor de usted? ¿Qué está esperando el Señor de mí? Que vivamos su vida, que reflejemos su carácter, que su vida, que su carácter se reproduzca completamente y perfectamente en nosotros. ¿Es posible esto? Claro que es posible. ¿Cómo puede ser posible vivir la vida de Cristo? A través del Espíritu Santo. Cristo nos vino a dejar ejemplo. A través de un sometimiento continuo a la verdad. Sometimiento continuo de mi voluntad a la voluntad de Cristo, de manera que ésta se fusione y que terminemos desarrollando la vida de Cristo en nuestra vida. Ahora, ¿es esto posible? Claro que sí, el Señor eso es lo que espera. Termino con esta cita. Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos? Dice lo siguiente: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el que logra? ¿Quién es el que produce que mi vida esté de acuerdo a la voluntad de Dios? Es Cristo. En virtud de la sangre del pacto eterno, Dios hace nos hace aptos para toda buena obra, para que podamos hacer su voluntad. Y todo por medio de Cristo, por la obra de Cristo y del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿cierto?, que Cristo formado, ¿cierto?, en nuestro interior es la esperanza de gloria. El Señor desea, hermanos, que nosotros podamos mirar el mensaje de la palabra de Dios como una promesa de victoria, como un modelo a alcanzar.
Y estas promesas que el Señor nos entrega son para nosotros. No es una obra que nosotros podamos hacer por nuestros propios méritos. Eso es imposible. Lo que nosotros necesitamos hacer es mirar la palabra de Dios, mirar a Cristo, creer con el pecado es algo sobrenatural porque es algo que Dios va a poner en nosotros. Y a través de ello, de ese proceso, nosotros vamos a poder vencer el pecado, vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, vivir una vida de santificación. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos permita vestirnos del manto de su justicia, que el Señor produzca en nosotros ese anhelo ferviente porque su carácter sea reproducido en nuestra vida. Que vayamos con fervor, con deseo, con hambre de la palabra de Dios, para que Él nos muestre a través de su Santo Espíritu qué es lo que falta que Él obre en nosotros, en nuestra vida, y podamos ir creciendo, desarrollando un carácter perfecto, para que así el Señor pueda venir a reclamarnos como suyos. Que el Señor les bendiga. Oremos. Gracias te damos, Padre Celestial, por poder reunirnos, Señor, como hermanos, para poder reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tener la seguridad que a pesar de nuestra indignidad, a pesar, Señor, de que día a día, Señor, luchamos, nos esforzamos, Señor, y muchas veces, Señor, somos derrotados, tenemos la promesa, Señor, de que tú quieres hacer una obra especial en nosotros. Amén. Podemos, Señor, dejar nuestras cargas, Señor, junto a la cruz y ceder, Señor, a ese amor que emana, Señor, de ella. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de ser tus hijos. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida, tu palabra pueda tener, Señor, un lugar central en nuestra experiencia cristiana. Como tus hijos, Señor, podamos sumergirnos en ella con la guía de tu Santo Espíritu, para que a través de ella, Señor, nuestra vida pueda ir, Señor, teniendo una guía para que nuestros pensamientos, Señor, nuestros deseos, nuestras intenciones puedan ser, Señor, dejadas de lado y podamos, Señor, en humildad conformarnos, Señor, a tu voluntad. Padre Santo, que las promesas de tu palabra puedan ser, Señor, un aliciente en nuestra vida y que la esperanza, Señor, de encontrarnos contigo pueda, Señor, guiarnos, pueda sostenernos a pesar, Señor, de las dificultades que estamos viviendo. Sabemos, Señor, los momentos de la historia que nos estamos enfrentando. Sabemos, Señor, que el enemigo está haciendo, Señor, los esfuerzos más grandes para separarnos, Señor, del fundamento de la verdad. Queremos rogarte, Señor, que como hijos tuyos acudamos a ti, Señor, podamos aferrarnos a ti, podamos aferrarnos a tu palabra, podamos aferrarnos a tu promesa, podamos, Señor, tomar ese regalo hermoso que tú le diste a tu iglesia, Señor, que son los testimonios del Espíritu de profecía, para que nuestra vida, Señor, pueda sostenerse. Ayúdanos, Señor, a santificar nuestra vida en obediencia a la verdad, para reflejar tu carácter. Te lo rogamos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.